hablar del estado de la ciudad, me van a permitir que haga un breve preámbulo sobre el estado de la humanidad. Me van a permitir que lo relacione con mi descontento acerca de un hecho que sí es de índole local. Me refiero a que en más de 6 meses de genocidio, en más de 6 meses de atroces delitos contra la humanidad, esta Asamblea no se haya atrevido a llamar las cosas por su nombre y condenar, como sí ha hecho con otras cuestiones de ámbito internacional, lo que está perpetrando el Estado de Israel contra la población palestina. Es decir, condenar sin tapujos ni matices la limpieza étnica y la política de aniquilación que siguen vigentes hoy en Gaza. Me produce bochorno, me avergüenza que esta institución no haya sido capaz de hacer algo más que convocar un minuto de silencio que no distingue entre víctimas y verdugos. Señor Vivas, hace meses que le solicitamos destinar 100.000 euros de ayuda a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Su Gobierno dijo que para eso había que reunirse previamente con el ministro de Asuntos Exteriores, algo que, por cierto, no hizo falta para enviar ayuda, por ejemplo, a Ucrania o mandar ayuda, por ejemplo, a Turquía. El caso es que usted, casi 3 meses después, ya se ha reunido con el ministro. Y la pregunta es la siguiente: ¿se sabe algo de esos 100.000 euros de ayuda humanitaria? Evidentemente no. No. Es una auténtica vergüenza. Y por eso quiero aprovechar esta tribuna para volver a manifestar alto y claro mi apoyo absoluto al pueblo palestino, mi apoyo absoluto también a la flotilla de la libertad que hoy parte rumbo a Gaza, y también expresar mi repulsa más tajante hacia la política racista y genocida del Estado de Israel, porque no podemos dejar de hablar de Palestina. Señores y señoras diputadas, la historia nos juzgará. Durante la pasada legislatura, el discurso del presidente de la ciudad giró en torno a la estabilidad. Hoy lo hemos vuelto a escuchar. Un concepto que sirve para justificar todas y cada una de sus acciones. Por la estabilidad, recordemos, arrastró al PSOE a un vergonzoso pacto en contra de Ceuta. Más en concreto, en contra de las clases populares de Ceuta. Pues eso, señoras y señores diputados, es lo que significa secundar las políticas antisociales del Partido Popular, machacar a la gente humilde. Pues bien, este mismo mantra preside también esta legislatura. Durante casi un año, los ceutíes y las ceutíes venimos asistiendo a un bochornoso espectáculo de chantajes, mentiras y traiciones muy difícil de comprender y asumir. Eso sí, todo en nombre de la estabilidad, de su estabilidad. El Gobierno del Partido Popular, obsesionado por la aritmética parlamentaria, ha centrado sus esfuerzos en complacer a concejales, a concejalas de otros partidos, ya sea sueltos o en grupo, en una suerte de acuerdos muy opacos y además muy alejados de los principios éticos más elementales. Tras tantos meses, nadie ha explicado, por ejemplo, por qué los votos del PP, y esa es la clave, los votos del PP, sirvieron para repartidos, elegir un vicepresidente del PSOE y a una vicepresidenta del MDIC. ¿En qué tipo de acuerdo se basa tan anómala y generosa decisión, presidente? Quizá la desmedida y desvergonzada subida de sueldo de estos cargos, recordemos, 80.000 euros anuales por cada uno, pueda explicar
la estrafalaria composición de la mesa. Y yo me atrevería a decir, sin el quizás. De hecho, también sirve para explicar las claves de esta legislatura, que voy a resumir en una máxima. Todo se arregla con dinero. Todo se arregla con dinero, pero faltaría más, señor presidente, siempre por la estabilidad, su estabilidad, que viene a significar básicamente que el PP haga y deshaga su antojo aplicando su política de discriminación social. Y que lo haga contando con el inestimable apoyo de sus nuevas prótesis, de esos socios reconvertidos a la causa y entusiasmados ante tan abrumadora generosidad. El desgobierno, al parecer, ya gobierna. Mire, señor Vivas, en Ceuta ya estamos rotundamente en contra de su estabilidad. ¿Sabe por qué? Se lo voy a decir. Porque lo que usted llama estabilidad, insuflándose como ha hecho hoy, con una especie de carga de solemnidad a modo de hombre de Estado, es en realidad puro inmovilismo. Puro inmovilismo. Usted llama estabilidad a consolidar y reforzar la desigualdad. Usted llama estabilidad a que nada cambie, a que todo siga igual en la ciudad del paro y de la pobreza. ¿A usted le parece bien que se mantengan estables la discriminación y la marginación? Y a usted también le parece bien que Ceuta mantenga su estatus actual, es decir, que nuestra tierra sea definitivamente un fósil político cuestionado y muy vulnerable. Nosotros y nosotras no queremos esa estabilidad, La rechazamos de plano porque nos negamos a ser espectadores pasivos del hundimiento de Ceuta. No queremos ser cómplices, no vamos a ser sus cómplices. Y es que sus empalagosos mensajes de optimismo infundado no pueden ocultar, señor Vivas, la preocupación que vive instalada en la conciencia de las y los ceutíes. Salga a la calle y pregunte. Engañar a la gente, señor Vivas, no sirve de nada. La realidad es tozuda, implacable y concluyente. Mire, no vale esconderse. Tras más de 20 años de gobierno del Partido Popular, más de 20 años, Ceuta es una ciudad absolutamente partida en dos, profundamente injusta y desigual, y anclada institucional y políticamente en otro tiempo. Esa es la maravillosa Ceuta del Partido Popular. Una ciudad invadida por la desidia y la desesperanza. Una ciudad que pierde población. Una ciudad en la que cada vez quiere vivir menos gente. Es lo que dice, por ejemplo, ya no Mohamed Mustafa, sino el propio Observatorio de Emancipación Juvenil del Consejo de la Juventud de nuestro país, cuando señala que Ceuta lidera el índice de población joven que no reside en el lugar en el que nació. Para que me entiendan mis vecinos y vecinas, tenemos la población de jóvenes más alta que se van y abandonan sus casas, más alta de nuestro país. Su inmovilismo, su estabilidad expulsa a la gente. En Ceuta ya, a pesar de todo esto, no nos resignamos, presidente. Por eso trajimos al Pleno una propuesta para reformar el Estatuto de Autonomía como alternativa a la transitoria quinta, que, como usted sabe, es realmente la solución definitiva. Aún así, trajimos una reforma del Estatuto, porque queremos ser iguales al resto, porque estamos hartísimos de escuchar la coletilla menos Ceuta y Melilla. A ustedes, en cambio, les parece bien. Y por eso votaron en contra. Ustedes votaron en contra, ya se sabe, la estabilidad. También trajimos una propuesta para blindar, esa es la palabra que ha utilizado hoy también, para blindar legalmente nuestro régimen económico y fiscal especial. Votaron de nuevo en contra. Si es que manda narices, votaron de nuevo en contra.
Al parecer, su estabilidad se inclina a favor de que las medidas que integran el REF, nuestro REF, sigan desparramadas por distintos cuerpos normativos, siempre susceptibles de modificación o supresión sin previo aviso. Es que por eso manda narices escucharle a usted que es necesario blindar el REF para que nadie lo toque. Es que manda narices. Usted levantó aquí la mano para votar en contra. Manda narices. También procuramos resolver el problema de la financiación autonómica a través de una ley específica. Lo trajimos aquí, pero tampoco pudo ser. Ustedes volvieron a oponerse. Por lo visto, prefieren mantener un sistema basado en la provisionalidad de la compensación del IPSI, que le tengo que recordar, ya dura 20 años y que está acogida con alfileres. Luego tenemos consecuencias de vernos en la obligación de estar permanentemente reivindicando y justificando nuestras necesidades. Votaron en contra. Ustedes votaron en contra. Sí que votaron, por ejemplo, a favor, y esto hay que reconocerlo, ustedes votaron a favor de instar a que Ceuta tenga un consejo escolar. Ustedes sí votaron a favor. Pero como si hubieran votado en contra, pues no han hecho absolutamente nada. Y me explico. Hace unos días, el presidente y la consejera fueron recibidos por el secretario de Estado de Educación y hemos leído en la prensa que el Ministerio creará un grupo de trabajo, es decir, nada, para abordar diferentes cuestiones relativas a la enseñanza en Ceuta. Entre ellas, oh sorpresa, no figuraba el Consejo Escolar. Parece igual que señalé antes con respecto a la ayuda palestina, a la ayuda a la Agencia de Naciones Unidas para el pueblo palestino y el encuentro del ministro Álvarez, parece ser que el Consejo Escolar y ese asunto de Palestina pues no formaba parte de su viaje a Madrid. Otro acuerdo incumplido, por cierto, señor Vivas. Otro acuerdo incumplido. Señor Vivas, usted habla mucho, pero nunca dice nada. A la hora de la verdad, su compromiso con Ceuta, medido en acciones concretas, es nulo. Pero hay algo peor que esto. Es que produce sonrojo escucharles hablar de la alta institucional. Y hablo de la utilización partidista que está haciendo de las instituciones Feijóo, el Partido Popular y ustedes también. El Partido Popular es hoy en España un partido desquiciado, rabioso y ofuscado y absolutamente plegado a la agenda y las formas de la extrema derecha. Su inesperada derrota electoral lo ha convertido todavía más en un hooligan desatado que arremete contra el Gobierno de la Nación por tierra, mar y aire y sin reparar en el daño que hace a nuestro país y a nuestra democracia. Y ustedes, señor Vivas, participan de esto en la parte que les toca. O mejor dicho, en la parte que nos toca, porque ustedes también nos arrastran. ¿No se dan cuenta que estar paseando a Ceuta permanentemente por la pasarela mediática sin ninguna iniciativa concreta, hablando del país vecino y ejerciendo una crítica, permítanme, hipócrita en grado sumo, pues la política exterior del Partido Popular con relación a Marruecos es idéntica a la del PSOE, ustedes no se dan cuenta que esto puede ser muy peligroso para Ceuta. Nos puede pasar una factura, que a lo mejor no podemos pagar. Ustedes están consiguiendo, y esto es lo peor, lo más triste, ustedes están consiguiendo que Ceuta sea vista cada vez más como un problema al otro lado del estrecho. Ustedes han logrado que nuestros compatriotas perciban a Ceuta como un problema. Están frivolizando con Ceuta y eso no es justo, señor Vivas, no lo es. Ustedes, señor Vivas, se lo voy a decir, están acostumbrados a que los medios de comunicación de aquí les traten con guante de seda, no por convicción, no se equivoque, sino por razones de mera supervivencia económica. Pero no es así en los medios de ámbito nacional. Aunque ustedes no lo crean, sus contradicciones, sus incoherencias, se detectan y tienen consecuencias. Para botón, un ejemplo. En la reciente propuesta del Partido Popular en el Senado para analizar la sostenibilidad de la vida en Ceuta y Melilla, se hace un diagnóstico feroz. La política de Marruecos tiene, y esto lo dice el Partido Popular, un fuerte impacto negativo en la vida económica y comercial. Y sin embargo, aquí,
el discurso que hoy también lo ha reproducido, es que el presente del futuro de la ciudad es esplendoroso, que la reconversión económica va como un tiro y que es estupendo que la frontera siga cerrada a cal y canto. Ustedes cada 15 días y sus socios también repiten eso de que Schengen fuera, se acabó, la frontera cerrada, muro invisible. Muro invisible. ¿De verdad ustedes no se dan cuenta de sus contradicciones? ¿No se dan cuenta? ¿No ven la incoherencia? ¿No la ven? Señoras y señores del Gobierno, cuando se incurre en contradicciones de esta magnitud en asuntos claves para la ciudad, lo que se pierde es un asunto capital. Lo que se pierde es un asunto capital y que es difícil de recuperar. Es la credibilidad. En lugar de un pueblo unido y que lucha por su futuro, damos la impresión de ser una incongruente pandilla de desnortados jugando a la ruleta rusa. Damos esa sensación. La conclusión es que el Partido Popular no se toma en serio nuestro futuro. No se toma en serio nuestro futuro. Solo le preocupa el suyo, el de su partido. Ganar elecciones, cueste lo que cueste. Estamos, vuelvo a decirlo, en contra de su estabilidad, señor Rivas. En contra de su estabilidad, porque su estabilidad es puro sufrimiento para miles de ceutíes. Dar estabilidad a sus políticas crueles e insolidarias es despreciar y humillar a media Ceuta. Voy a volver a repetirlo para que me escuchen los socios que sustentan al Gobierno. Dar estabilidad a las políticas públicas del Partido Popular es despreciar y humillar a media Ceuta. Humillar a esos jóvenes que se sienten extraños en su propia tierra y que perciben, con pena, que su futuro está más allá del estrecho. Humillar a esos que no tienen ningún padrino que les ayude a entrar en el ayuntamiento. Humillar a quienes se tienen que conformar con esperar angustiados, algunos de ellos durante más de 10 años, para que les toque la lotería del plan de empleo. Esas son las políticas del Partido Popular. El tejido se debilita, la actividad económica se ralentiza hasta rozar el límite inferior, pero a ustedes esto no les importa mucho. Al fin y al cabo, la mayor parte de su electorado, esa misma que dio luz verde a que ustedes se subiesen de forma desvergonzada los sueldos hasta un 47%, goza de un empleo público blindado. Sí, lo que han escuchado, gozan de un empleo público blindado. Esa es su Ceuta, pero hay otra Ceuta. Está la Ceuta de quienes no encuentran trabajo, la Ceuta de quienes no encuentran trabajo y que además tienen cerrado el acceso a una vivienda digna. Produce chiste escucharles a ustedes hablar de vivienda. Señores y señoras del Gobierno, permítanme calificarlo como fanático rechazo a desarrollar una política de vivienda es la prueba irrefutable de que ustedes desprecian a la gente humilde. Y me voy a explicar, permítanme que me explique. Cuando una ciudad con los datos de exclusión de Ceuta no construye vivienda y a su vez se niega a limitar el precio de los alquileres, como ha anunciado el Gobierno de la ciudad, al más repugnante estilo Ayuso, lo que estamos haciendo no es otra cosa que empujar a miles de ceutíes, a miles de familias a la infravivienda y el hacinamiento. Es decir, les empujamos a la pobreza. Eso sí, una pobreza, esta sí, muy estable. Una pobreza muy estable. Tan estable, señor presidente, que de hecho se hereda. Es lo que se conoce como la pobreza intergeneracional. Dato para que reflexionen aquellos que nos dan discursos sobre la manida meritocracia. Condena similar sufren las víctimas del fracaso escolar, jóvenes invisibles para el Gobierno del Partido Popular, vergonzosamente escondido tras el clásico "no tenemos competencia". Según el señor Rivas, no tenemos competencia para conseguir que la enseñanza sea gratuita para todos los alumnos y alumnas, ni para acabar con la brecha digital. Tampoco hay dinero para un programa contra el acoso escolar.
Sin embargo, sí hay competencias, sí hay dinero para pagar más de 2 millones de euros a la compañía de helicópteros para que aquellos a quienes no les falta de nada, los quienes no les falten de nada, puedan llegar los viernes lo antes posible a sus segundas residencias en la Costa del Sol. Para las prebendas de su gente sí que son competentes, sí que tienen dinero. Miren, este contraste resume con claridad y sencillez la política de gasto público del Partido Popular y de sus socios. Prefieren pagar un billete de helicóptero antes que un libro de texto. Y yo se lo voy a decir de forma clara, nítida. Yo prefiero pagar miles y miles y miles de libros de texto antes que un solo billete de helicóptero. Ténganlo claro. Prefieren también pagar el helicóptero antes que mejorar la vida de otro colectivo que también forma parte de esa Ceuta que a ustedes les provoca urticaria, que les provoca alergia. Hablo, en este caso, de los perceptores y perceptoras de las pensiones no contributivas, de esas familias que viven con menos de 500 euros al mes y que sustentan a varias unidades familiares en un único domicilio. Su rechazo a aumentar el poder adquisitivo de estas personas nos sigue produciendo náuseas, porque podía hacerse perfectamente, pero ustedes prefieren gastarse el dinero de un presupuesto de cerca de 400 millones de euros, poca cosa, en barbaridades. Es sencillamente obsceno. Finalmente, no podemos pasar por alto el fuerte desequilibrio que en calidad de vida existe entre las barriadas y el centro. Vuelvo a recordarlo. 2 décadas llevan ustedes desatendiendo a esta periferia de la que solo se acuerdan en campaña electoral. Esa periferia a la que ustedes condenan. Y sí, he dicho condenan. Y ahí están los datos del Instituto Nacional de Estadística, tampoco ya única y exclusivamente Mohamed Mustafa. Les cito algunos. Miren, la renta media de los hogares del centro, triplica la renta media de las familias de la periferia. Otro dato, la renta media de las familias del centro se encuentra entre las 5 más altas del país. Sin embargo, en cambio, la renta del Distrito 6, y lo voy a decir aunque a ustedes les moleste, es decir, el Príncipe Benzú, se encuentran entre las regiones más pobres de nuestro país. Un dato más y acabo con el INE. 10 años. 10 años. Esa es la diferencia de esperanza de vida entre el centro y la periferia. Esa es la diferencia de esperanza de vida entre un vecino que vive en la periferia y un vecino que vive en el centro. No vuelvan a decirnos nunca más que sus políticas no tienen consecuencias. 10 años. Esa es la realidad que ustedes niegan con un cinismo atroz. Una realidad que no es casual, sino la consecuencia lógica de una política muy concreta y determinada. Una realidad fundamentada en la injusticia, en la discriminación, porque eso es la desigualdad. Y los cortes de luz impunes que vienen sufriendo estos barrios son una prueba más incontestable. Hace poco decía el presidente que se sentía orgulloso. Menudo orgullo. Se sentía orgulloso de que Ceuta fuera la capital del juego online, un sector al que expertos califican como la heroína del siglo XXI. Y aquí voy a hacerle una defensa, presidente. Probablemente usted se confundió y lo que quería decir de verdad, lo que quería decir usted es que se sentía orgulloso de que Ceuta fuera la capital del apagón, Aunque igual tenemos que dejar de hablar de apagones. Yo me inclino por esto porque parece ser que cuando hablamos de apagones nos sobrevuela una idea, una especie de idea, que nos sitúa a los apagones como una especie de fenómeno meteorológico del que nadie es responsable, y esto es mentira. Claro que hay responsables y hay que decirlo, alto y claro. Miren, si Ceuta no dispone de un servicio de alumbrado decente, si no disponemos de un servicio esencial de electricidad decente,
es en gran medida porque sus 20 años de complicidad y connivencia con la empresa lo han permitido. Lo han permitido. Al fin y al cabo, la luz nunca se va ni en la Plaza de los Reyes, ni en la Gran Vía, ni en la calle Independencia, ¿verdad, presidente? ¿Verdad? Miren, Ceuta ya piensa que a esta ciudad no le hace falta su estabilidad, sino compromiso y cambio. Un cambio, además, radical. Un cambio de estrategia, un cambio de política y un cambio de mentalidad. Un cambio de mentalidad. Porque, se lo voy a volver a decir, la estabilidad, su estabilidad, la que ustedes pregonan y persiguen, es en realidad un epitafio. Es la muerte lenta o ya no tan lenta de esta tierra a la que amamos. Créanme, van a tenernos enfrente, van a tenernos enfrente. En Ceuta ya vamos a seguir combatiendo las políticas injustas del Partido Popular. A su tristeza y su fragmentación, le vamos a seguir oponiendo alegría y unidad. Ante el privilegio, justicia. Frente a la Ceuta de unos pocos, la Ceuta de todos y de todas. Muchísimas gracias, vicepresidenta. Muchas gracias, señor Mustafa.